Independientemente de que se le aplique o no la prisión preventiva, la persona sigue siendo inocente presuntivamente hasta que no se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable, y hasta que esa sentencia quede firme. Ahí en el argot de los abogados, un vasito de agua y una prisión preventiva no se le niega a nadie. Bueno, mira, así, mira, ¿no? pues no puede ser que lo que está en nuestra Constitución, sí, claro, que es producto de nuestro Congreso Constituyente, que además proviene de los revolucionarios de 1917, en donde pues tantas vidas que se ofrendaron para que de ahí emergiera en su núcleo la Constitución, pues que ahora vengan 6 jueces internacionales para que nos digan qué es lo que sí puede estar o no puede estar en nuestra Constitución. Desde mi concepto, me parece que sí hay una serie de delitos que no ameritan que estén considerados en la prisión preventiva oficiosa. No deben hacer afirmaciones ni emitir juicios de valor sobre un procedimiento en curso si no han visto las constancias. Todo lo que refieran no va a ser más que una especulación y, en mi concepto, con falta de seriedad. Si es un abogado, no del periodista, porque el periodista no es abogado. Y el periodista, por lo general, salvo que sea con mala intención, que sí los hay, el periodista... Sí ¿los has padecido o qué? Por eso hice énfasis. La prisión preventiva oficiosa y cuál es la aportación o afectación, ¿no? Sobre todo en materia de derechos humanos, la aportación a la justicia y qué afectación puede tener en los derechos humanos. Y decía yo en la introducción también la afectación, porque no creo que tenga mucho aporte o beneficio para los sectores más vulnerables, que por lo general siempre son los que le echan el guante primero. Si no tienes un buen abogado o recursos para contratar un buen abogado, pues ya te chingaste, estás endeble. Y esa es mi percepción, ¿no? Pero ahorita tú nos dirás, entonces, ¿cuál es la afectación entonces o el aporte a la justicia, Rodolfo, acá en México? Pues mira, primero hay que dejarle muy en claro a la gente una imagen que lamentablemente hasta este momento creo yo que no se ha podido revertir o modificar en la comunidad y en donde ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver. ¿Cuál es? Que cuando a una persona se le detiene en flagrancia o se le ejecuta o se le cita a una audiencia inicial y en un momento dado se le dicta la prisión preventiva justificada, vamos a empezar por ahí, luego se tiene la impresión de que es culpable, de que si se le impuso la prisión preventiva ya es culpable, y que si se le impuso alguna otra medida diferente a la prisión preventiva, porque son 14 medidas diferentes y la más drástica, la excepcional, es la última, pues, ¿no? La de prisión preventiva. Si se le impone esa, bueno, pues entonces se considera que ya es culpable, y es más, en muchas ocasiones consideran que ya se hizo justicia. Entonces, lo primero que es importante que se tenga claro por nuestra ciudadanía es que, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, independientemente de que se le aplique o no la prisión preventiva, la persona sigue siendo inocente presuntivamente hasta que no se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable, y hasta que esa sentencia quede firme. Entonces, la prisión preventiva finalmente, pues ya no lo digo yo, lo dicen muchos doctrinarios, es una pena anticipada. Y desde esa perspectiva se tiene que ver, lamentablemente. Ahí en el argot de los abogados, un vasito de agua y una prisión preventiva no se le niega a nadie. Bueno, mira, así, mira, ¿no? ese punto es muy importante que estás tocando, te lo voy a decir por qué. Más bien se refieren, antes se decía una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, no se le niega a nadie, ahora es orden de aprehensión, o un auto de vinculación a proceso, no se le niega a nadie. Y te voy a decir por qué es muy importante lo que estás mencionando. Porque en el sistema penal acusatorio, si tú te fijas, esta palabra que ya de manera
manera muy común, muy natural, todos los periodistas, los ciudadanos la manejan, la utilizan, de la prisión preventiva. Le impusieron prisión preventiva. Esto es a partir en nuestro estado, por lo menos a partir de finales del 2015, en donde implementamos el sistema penal acusatorio. Pero antes de eso, esa era una terminología, ni unas palabras que se utilizaran, ni que se conociera exactamente qué era, pues, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, se empieza a implementar el sistema penal acusatorio aquí en el país. Y aquí hay un punto muy, muy importante, volviendo, ahorita te voy a, ¿cómo te diré? Retomar este punto que dices de que a nadie se le niega un auto de vinculación a proceso. Lo que pasa es que es el sistema penal acusatorio, y volvemos, alguna vez platicábamos que hay un sistema jurídico y hay un sistema penal que se conforma de varias piezas, entonces, o instituciones jurídicas. Entonces, en el sistema penal acusatorio, que cambia el sistema tradicional que existía. Era inquisitorio, le llamaban. Era inquisitorio, ¿no? Así es, en donde todas las pruebas que recabara el agente del Ministerio Público tenían valor pleno hasta la última instancia. Aquí no, ahora el agente del Ministerio Público únicamente recaba datos de prueba que no tienen valor al momento de una audiencia de juicio. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que para no extenderme mucho ni ser muy técnico, explicar lo siguiente. Cuando a alguien lo detienen en flagrancia o lo citan a una audiencia inicial, el espíritu, la filosofía de este nuevo sistema de justicia penal cambió a lo que teníamos, de tal manera que se dijo, bueno, para vincular a proceso, que pudiera considerarse, aunque no es la analogía del auto de formal prisión, para vincular a proceso o para dictar emitir una orden de aprehensión, se necesita que se establezca el hecho señalado como delito por la ley y la probable comisión por parte del imputado. Se cambió lo que antes se refería a los elementos del tipo o el cuerpo del delito por establecer el hecho señalado como delito por la ley. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en establecer el hecho señalado como delito por la ley, para el juez es suficiente con que le aporten indicios razonables que a él le permitan suponer que se cometió ese hecho señalado como delito por la ley. En el sistema tradicional no, había que acreditar que se había cometido el delito y la probable comisión por parte de aquella persona. Entonces se disminuyó, por eso se habla y se dice, no, es que en el nuevo sistema la vinculación pues es un estándar mínimo probatorio, que no me parece un término adecuado, pero así es como se dice. La realidad es que son indicios razonables que le permitan suponer, y entonces ahí queda muy a criterio del juez, si a él, con los datos de prueba que le está aportando el Ministerio Público, le permiten suponer una suposición de que se cometió un hecho señalado como delito por la ley. Entonces es una manga muy ancha, de tal manera que por eso llegamos a ese punto, como decías hace un momento tú, de que a nadie se le niega un auto de vinculación a proceso, porque luego se argumenta o se esgrime eso, de que bueno, pues como es tan mínimo el estándar probatorio, porque es suficiente con que el juez le permita suponer que se cometió y que probablemente esa persona lo cometió, entonces se le vincula. Y ya vinculado, entonces sí viene el debate de la imposición de medidas cautelares. Y aquí viene el debate también que hay a nivel nacional sobre la prisión preventiva oficiosa y lo que me preguntabas como tema medular del programa, que es si puede en un momento dado ser violatorio de derechos humanos o no la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, en cuanto a, entran al debate, si son de los delitos, si te vinculan a proceso, ¿no? Si te vinculan a proceso, así es. Y ese delito por el que el juez clasificó la vinculación a proceso es de los que se encuentra dentro de ese catálogo que está previsto en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, entonces es prisión preventiva, como se le llama, automática. ¿Y cuáles son esos? Pero que cada vez se ha ido aumentando más ese catálogo, o sea, se pretende va como el cangrejo, más, ¿no? Porque cuando entra el nuevo sistema de justicia penal, muchos de esos delitos no estaban ya en el catálogo. Había mucha posibilidad de que tu proceso lo llevaras en libertad, pero ahora el presidente López Obrador hizo una reforma ahí el 2000, ¿qué fue? Entrando luego, ¿no? 2019, donde se empezaron a incluir pues algunos, ¿no? Y cada vez le van agregando más y al final de cuentas vamos a terminar igual o peor como estaba el inquisitorio, ¿no? Para allá va, pues, ¿no? Pues mira,
Eso de la prisión preventiva oficiosa, yo, como te diré, considero que tiene sus pros y sus contras. Yo no puedo decir de manera general, y ahorita voy a explicar por qué, no debe de existir, porque yo sí veo cierta radicalidad en ese aspecto, de quienes dicen, inclusive se apoyan en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la consideran inconvencional, y ese ha sido el debate también, que si es inconvencional, que si por eso también es inconstitucional, y que debía de considerarse que no se debe de aplicar. De hecho, sí hay muchos jueces aquí en el país que la consideran inconvencional y no la aplican, y una gran cantidad de ellos. Y en ese aspecto me parece muy razonable ese criterio que han venido aplicando, pero desde la perspectiva de mi concepto de justicia, de razonabilidad, pero no en mi concepto desde la perspectiva estrictamente jurídica, porque a mí me parece que una sentencia de la Corte Interamericana, y alguna vez creo que aquí lo platicamos, pues no puede ser que lo que está en nuestra Constitución, sí, claro, que es producto de nuestro Congreso Constituyente, que además proviene de los revolucionarios de 1917, en donde pues tantas vidas que se ofrendaron para que de ahí emergiera en su núcleo la Constitución, pues que ahora vengan seis jueces, le llaman, internacionales, uno de Colombia, uno de Uruguay, uno de Argentina, uno de pues esos países ahí, a Brasil, etcétera, salvo el mexicano que él se excusa, pues son 7, se excusa el mexicano, quedan 6 de otros países, para que nos digan qué es lo que sí puede estar o no puede estar en nuestra Constitución. Desde esa perspectiva yo por eso no comparto. Sí los considero criterios orientadores cuando uno argumenta en los asuntos concretos que yo atiendo, pero así como para efectos de arrancarle, como dicen, páginas a la Constitución, no me parece. Entonces, como bien dijiste hace un momento, originalmente era muy limitado. Homicidio, violación, delincuencia organizada, eso estaba ahí, se ha ido incrementando hasta inclusive llegar a delitos de servidores públicos por corrupción, específicamente lo que es el enriquecimiento ilícito y lo que es el ejercicio abusivo de funciones, robo a casa habitación, que inclusive técnicamente me parece que está mal redactado aquí porque dice robo de casa habitación, pero es otra cosa, es otro tema que tenemos que abordar, pero en fin, lo han ido incrementando y ahorita se está cocinando una que ya se aprobó por la Cámara de Diputados y que está en tránsito a la Cámara de Senadores, o ya está en la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y en su caso aprobación, en donde lo incrementan aún más, evasión fiscal. De hecho por aquí traigo el boletín donde habla exactamente, dice que es para delitos cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, etcétera, relacionado con drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Ese es uno. Luego el otro, el libre desarrollo de la persona, que ya está por aquí, contrabando, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley, etcétera. Entonces, bueno, es sí un incremento en el número de delitos contemplados aquí. Yo considero, ya entrando al punto específico sobre si viola o no derechos humanos, en primer lugar, yo considero que es una pena anticipada y que hay otro tipo de medidas que sí permiten, porque ¿cuál es la intención? Principalmente es que se conserve la materia del proceso, y la materia del proceso es el imputado, es decir, que no se fugue, que no se sustraiga la acción de la justicia. Cuando se justifica la prisión preventiva oficiosa, es cuando hay riesgo de fuga o esa que es la represente un peligro para Acuérdate la sociedad. De una cosa, ¿no? La prisión preventiva oficiosa es automática, simple y sencillamente con que se te haya vinculado por uno de los delitos que están incluidos aquí. Y la prisión preventiva justificada, hay 3 supuestos genéricos. Primero, peligro de sustracción. Segundo, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Y tercero, riesgo para la víctima, testigos o la comunidad. Que la comunidad, eso también ha sido un tema de mucha discusión, porque ¿quién es la comunidad? Pues no, pero en fin, así está redactado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero eso es cuando se va a debatir la prisión preventiva justificada por no tratarse de uno de estos delitos. Sin embargo, como te decía hace un momento, se ha venido ya generalizando, y me parece positivo, que independientemente de que sean delitos de prisión preventiva oficiosa,
los agentes del Ministerio Público piden debatir sobre la imposición de la prisión preventiva justificada para que luego en un amparo no les vayan a echar para atrás o dejar sin efecto esa prisión preventiva oficiosa, de tal manera que sobradamente dicen, bueno, por si consideran que es inconvencional, yo aquí ya voy a pedirla como si fuera justificada y la voy a debatir y la voy a justificar. Pero bueno, entonces volviendo al tema de la prisión preventiva oficiosa, a mí en mi concepto me parece que sí hay una serie de delitos que no ameritan que estén considerados en la prisión preventiva oficiosa, en donde, como tú decías hace un momento, si te van a vincular de esa manera tan fácil, tan sencilla, por ese estándar mínimo que hay para vincular, y además automáticamente ya me van a tener que imponer la prisión preventiva oficiosa, pues yo considero que aquí en este catálogo solamente debe de haber, en mi concepto, un delito. Y ese es el de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que se llama el derecho penal del enemigo, en donde es tratar de procesar de manera distinta o diferente a quienes se consideren delincuentes pero enemigos del Estado, que pueden desestabilizar en un momento dado el Estado. Y de hecho ya tenemos varios conceptos de ese derecho en nuestra Constitución para la delincuencia organizada. Por ejemplo, el término que cuando hay una detención en flagrancia, el Ministerio Público regularmente tiene 48 horas para tenerlo en retención y luego ya ponerlo a disposición del juez. Aquí se amplía ese tiempo, ahí los pueden tener en diferentes internos, en centros de readaptación especiales, no necesariamente en donde se cometió el delito, incluso pueden llevarlo con jueces de otras áreas territoriales. Es un derecho especial para ese tipo de delincuentes. Entonces, ¿por qué considero yo que ahí sí debe de aplicar la prisión preventiva oficiosa y no, en mi concepto, no se violan derechos humanos? Porque, por otro lado, tú imagínate que al señor, algún capo ahí de los, ni siquiera hablemos de los de más alto nivel, uno de mediano nivel aquí, que lo detienen en flagrancia o con motivo de una orden de aprehensión. Lo detienen y lo llevan ante el juez de distrito, que es el que va a ir a resolver sobre la prisión preventiva justificada. En caso de que así como lo pide mucha gente, que se anule totalmente, que se deje sin efecto la prisión preventiva oficiosa. Vamos pensando que ya no existe prisión preventiva oficiosa, como lo exigen caso por caso, cualquier delito que sea, se tiene que justificar y debatir la imposición de la prisión preventiva para que lleve su proceso, ya sea encerrado o con otro tipo de medidas cautelares. Bueno, pero resulta que en este caso que estoy poniendo como ejemplo, el imputado, pues vamos poniendo el que es el señor Guzmán Loera, y él es el que está como imputado y tú eres el juez de distrito. Y entonces vienen y te pide, para empezar, no me quiero imaginar a la gente del Ministerio Público, que él es el que tiene la posibilidad de decidir. No me imagino si va a recibir llamadas días antes o mensajes, etcétera, para decirle, a ver, mira, a ver, vamos a ver qué tipo de medida cautelar vas a solicitar ahí durante la audiencia, para empezar. Pero vamos pensando que es muy valiente la gente del Ministerio Público, y dice, no señor, aquí la ley es la ley. Y a mí me parece que esta persona sí corremos el riesgo, el peligro de sustracción, porque ya para detenerlo allá donde andaba, en las cavernas, las cuevas, allá no sé dónde, se nos va a volver otra vez a ir, y para volverlo a detener va a ser muy complicado, hay antecedentes, entonces sí la vamos a debatir. La voy a pedir y la voy a debatir. Y entonces tampoco me quiero imaginar al juez de distrito, que finalmente es el que tiene la última palabra en ese aspecto, y que le dicta la prisión preventiva justificada. Pues imagínate todo lo que puede suceder con esos jueces. Entonces yo, desde la perspectiva de protección para agentes del Ministerio Público y para jueces en delincuencia organizada, cuando se trata de ese delito, ahí sí creo que debe, y en el marco de la doctrina del derecho penal del enemigo, debe de subsistir la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática. Ahí sí.
Todos los demás delitos, que robo a casa, habitación, ahí sí debe ser caso violación por caso. Tú lo acabas de mencionar, violación también. De hecho, ahorita estábamos comentando situaciones muy injustas. O sea, yo entiendo, hablábamos aquí con Alexis sobre la asimetría que hay entre los hombres y las mujeres, entendemos la perspectiva de género, el porqué, pero también no podemos negar que hay mujeres que obtienen ventaja o sacan provecho indebida de ese marco normativo. Pero en fin, entiendo en términos generales el por qué existen esas disposiciones que de alguna manera favorecen a las mujeres, pero en estos casos, como te decía, yo sí creo que cualquier otro delito, cualquiera, homicidio, feminicidio, violación, volvemos al punto, son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero se les está dando trato de culpable desde un inicio, y entonces ahí sí son una violación a derechos humanos. Máxime que además no nomás es al momento de la estigmatización, de que ya para la gente, si te vincularon y te dictaron la prisión preventiva oficiosa, ya eres culpable. No nomás ahí ya tienes el trato de culpable, sino también en el tratamiento que te dan al interior de los centros de reinserción, en donde pues hay nomás una reja que divide ahí a los indiciados, o en este caso imputados, o procesados, o acusados, con los ya sentenciados. Entonces, la alimentación, las condiciones físicas, etcétera, son similares. Entonces, ¿dónde quedó tu presunción o tu trato como persona inocente que se te debe de dar? Entonces, yo por eso, como te digo, a mí me parece que estas iniciativas en las que pretenden, dicen ellos, quienes las promueven y las publicitan como si fueran a impactar en la seguridad pública, y como si fueran con eso a inhibir a los delincuentes. Hay estudios ya realizados que determinan que el hecho de que se incrementen, vamos hablando análogamente, por ejemplo, el quantum o el monto de las penalidades, tampoco han servido para disminuir. No. Y ya sabes que hay una no sé, una violación que es muy sonada. Bueno, lo primero que hacen los legisladores es, vamos a endurecer las penas. Sí. Y entonces salen en los medios, hicieran 45, ahora van a ser 85 años de prisión para quien cometa ese tipo de actos delictivos. Y la realidad es que en la práctica se ha demostrado que no impactan o no trascienden en la reducción además, de la comisión de los delitos. Digo, el común, el ciudadano común que no sea abogado, que no esté en medios, pues ni sabe que si comete tal o cual delito, pues cuál va a ser su pena, ni siquiera lo sabe, o sea, no está consciente de que los legisladores ya legislaron y le aumentaron y de 20 va a pasar a 45, ni enterados están. Por ejemplo, en el robo a casa habitación, pues, sí, ¿no? Haremos un estudio a ver si a partir de que se estableció como parte del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, si eso lo redujo. No, y al contrario, repercute, como bien dices tú, más bien en la gente de escasos recursos, que no tiene manera de defenderse, y que si lo acusan y lo vinculan por un robo a casa habitación, pues va a tener una prisión preventiva automática. Aquí sí nomás quisiera hacer una remembranza rápida para que también la audiencia pueda conocer antecedentes de la prisión preventiva. Si recuerdas, al principio yo mencionaba que para efectos de dictar el auto de vinculación en el sistema penal acusatorio se estableció pues menos exigencias que las que había para dictar un auto de formal prisión. Y eso se hizo a cambio de que los jueces y ministerios públicos solamente solicitaran o impusieran la prisión preventiva como última ratio, de manera excepcional. Cuando después de analizar todas las demás medidas, que como te decía son 14, las otras 13 que son la exhibición de una garantía, la presentación periódica, el no acercarse a determinados lugares, inclusive el localizador electrónico o el resguardo domiciliario, después de que todas esas medidas resulte que no son idóneas, necesarias o proporcionales, entonces sí se tendría que aplicar la prisión preventiva. Era lo último. Y verás lo que sucedió en la práctica. Ahí sí era la prisión preventiva justificada, ¿no? Las dos existían, pero
Por ejemplo, para vincular en uno de prisión preventiva oficiosa, había que ser muy cuidadoso porque ya se sabía que iba a haber una prisión preventiva oficiosa. Entonces, a lo que voy es a esto, tomando en cuenta esa situación, la filosofía, quienes nos capacitaron para la implementación del sistema acusatorio, era en el sentido de que a cambio de que una vinculación sea más sencilla, pero la prisión preventiva solamente en casos muy, muy excepcionales, principio de mínima intervención. Entonces, cuando estaba yo ahí al frente de la Fiscalía, que era en ese tiempo, bueno, creo que era toda la Procuraduría, hay un artículo 140 en el Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que cuando de momento, si hay una detención en flagrancia, el agente del Ministerio Público no está considerando que va a solicitar la prisión preventiva justificada, que puede en ese momento liberar con garantía, con alguna medida al imputado. Y luego ya mandarle un citatorio para la audiencia inicial en todo caso, pues, ¿no? No tenerlo retenido las 48 horas que le faculta la ley. Y el juez de control, los jueces aquí de control también tenían esa filosofía, así estaban capacitados, para efectos de que solamente impusieran la prisión preventiva justificada, como te decía hace un momento, cuando el agente del Ministerio Público realmente demostrara la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad y que ninguna de las otras medidas serían suficientes. Y entonces, ¿qué sucedió? Se imponían otro tipo de medidas. Y como te decía, bueno, pues el no acercarse a talos lugares, el resguardo domiciliario, una garantía, la presentación periódica, etcétera. Lamentablemente en esos tiempos empezó a crecer de alguna manera la delincuencia a nivel nacional y entonces la incidencia delictiva. Entonces así lo percibí yo, los titulares de los poderes ejecutivos, principalmente de los ejecutivos de los estados y de los municipios, como ellos tienen a su cargo la prevención de los delitos y empezaron a ser receptores de quejas y reclamos sobre el incremento de la delincuencia, pues se les hizo muy fácil voltear a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, le echaron toda la culpa y decían, es que nosotros a través de nuestras policías preventivas detenemos absolutamente a todos los delincuentes y luego los ministerios públicos y los jueces son los que los sueltan. Pero los jueces y los ministerios públicos lo estaban haciendo en función de la filosofía del sistema penal acusatorio. Empezó a tal grado la presión en ese sentido que inclusive, exactamente, que inclusive el que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, llegó a decir que en cualquier momento se iban a abrir de par en par el centro de readaptación social allá y que iban a salir miles de reclusos por culpa del sistema penal acusatorio. Entonces, ¿qué sucedió lamentablemente como consecuencia? Que los ministerios públicos y los jueces dijeron, no, ya no vamos a seguir poniendo el lomo, eso ya no me tocó a mí. Pero estoy seguro que eso sucedió. Y dijeron, no, ahora cualquiera que me traigan por flagrancia, las 48 horas. Y lo voy a llevar con el juez, y ahí el juez que él resuelva. Él decidirá si lo suelta, pero yo ya me lavo las manos. Y el juez de control también que dice, no, yo tampoco voy a poner el lomo, yo lo dejo encerrado. Y esto te digo un fenómeno nacional. Y entonces empezaron las prisiones preventivas justificadas como hasta la fecha, máxime que lamentablemente como está en mi concepto redactado el Código Nacional de Procedimientos Penales en los 3 aspectos que te acabo de mencionar. Primero, el peligro de sustracción, que tiene varios supuestos. El peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Y tercero, el riesgo para la víctima, testigo y la comunidad. Aun cuando enunciativamente menciona supuestos, los jueces tienen una amplitud para poder ellos determinar o decidir cuándo sí o cuándo no. Entonces, lamentablemente, a mí sí me parece que en nuestros últimos tiempos la prisión preventiva sí ha venido lesionando en gran parte muchos derechos humanos de personas que pues no tendrían o no deberían de estar en este momento sujetos a medidas cautelares, ni la prisión preventiva y en ocasiones ni resguardos domiciliarios. Pero bueno, ese problema creo yo que viene de
de ese origen. Entonces, eso sí se debe de ver con más cuidado, con mucha atención, la parte de la imposición de las medidas cautelares y muy en particular el de la prisión preventiva, ya sea, pues, si la justificada le tenemos que poner mucha atención en este momento por lo que te estoy diciendo, sí, de que los jueces tienen una manga muy ancha para poderla imponer, y por otro lado, pues con mucha más razón la prisión preventiva oficiosa, porque en mi concepto solamente debería de existir para los delitos, para la delincuencia organizada. Fíjate que verás otra situación muy importante, que en este momento, pues algunas creo que te comenté, estoy yo cursando mi doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Y el libro que estoy escribiendo, para que sea mi tesis, se llama La supresión de la prisión preventiva justificada con base en el principio de proporcionalidad penal. Y conste que este programa lo sugirió Estela Mar, y no es para hacerme comercial de esto que estoy en este momento yo estudiando y redactando, pero te voy a decir por qué es y que sí me parece importante que lo pueda escuchar la audiencia. Así, ¿qué es lo que yo en un momento dado me inclinó a escribir eso o tomar ese tema? Que así como hay delitos como la delincuencia organizada, que debía de tener esa prisión preventiva oficiosa para proteger a jueces y ministerios públicos, también creo yo que hay delitos que, si bien es cierto, no son de bagatela, son delitos no delicados, no graves, por lo menos que no encuadran en los supuestos de prisión preventiva, que debía haber también un catálogo, y eso tomando en cuenta lo que te decía ahorita de la manga ancha que tienen los jueces de control, un catálogo a la inversa de delitos en los que de ninguna manera el juez de control puede imponer la prisión preventiva. Por ejemplo, por calumnias, que porque una persona dijo que aquel era un ratero. Ah, bueno, pues ya acá. Entonces, si vas y si te imputan, te lo acreditan con testigos, etcétera, le estás imputando un delito. Pues llevan a cabo la carpeta de investigación, te judicializan, te llevan a la audiencia inicial, y el juez, si considera que se actualizaron alguno de esos tres supuestos que te dije hace un momento, le puede imponer la prisión preventiva. Entonces, si hay, por eso yo lo contrasto con el principio de proporcionalidad. No hay proporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y la pena anticipada que te están imponiendo, de que estés encerrado. Oye, resulta que tú vives en Tucson, por ejemplo, y aquí es donde viniste y cometiste ese delito, en mi concepto, menor. Pues ya para empezar hay peligro de sustracción porque no tiene residencia en el lugar donde se va a llevar a cabo el proceso, y al juez ya tranquilamente le justificaría imponértela. 2, por ejemplo, los delitos, y esto, pues aquí los hombres me van a dar la razón, las mujeres yo creo que no tanto, pero en el incumplimiento de obligaciones familiares, que es una deuda que es de carácter civil, que el legislativo o legislador ha considerado que, bueno, se debe trasladar al derecho penal por su gran incidencia, por los efectos nocivos para las familias, etcétera. Pero porque no has cumplido con pagar la cantidad que te corresponde para administrar alimentos a tus acreedores, puedes estar sujeto a quedarte por lo menos 6 meses, si es que ese tiempo dura la investigación complementaria, en prisión preventiva. Delitos culposos. Un accidente, chocaste, pues no, el juez en un momento, bueno, tú rentaste un carro, andas en la Ciudad de México, y pues por un accidente atropellaste a alguien accidentalmente, es un delito culposo, no es intencional. Pues como no tienes residencia en la Ciudad de México, te pueden aplicar ese artículo y te quedas encerrado. Entonces, que hay una gran desproporcionalidad. Entonces yo estoy trabajando en un catálogo, así como estudiaron ellos los catálogos de los que tienen que tener prisión preventiva para ellos oficiosa, yo también creo que debe haber un catálogo de delitos de bagatela o menores, también como los que estoy mencionando, en donde hay una desproporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y lo que implica tener que estar encerrado o confinado en una cárcel, de tal manera que ahí los jueces, aunque quieran, aunque deseen, y luego pues puede haber algunos ahí que tengan otro tipo de motivaciones, que no la puedan imponer por ningún motivo en ese tipo de delitos. No me refiero a otro tipo de medidas, solamente a la prisión preventiva. E inclusive, si después durante el proceso resulta que esta persona la condenan, entonces sí tendrá que compurgar la pena
en confinamiento, pero mientras respetan el principio de presunción de inocencia, por lo menos en estos delitos en los que no amerita de ninguna manera la prisión preventiva, o sea, son delitos, y como esos hay un buen número, tendría que aquí enumerarlos. Hay, Rodolfo, un caso, el famoso, se ha hecho toda una novela, ¿no? Que ahorita ahí cualquier gente te lo comenta, el del morrillo, Jonathan. Sí, lo has escuchado. Sí, claro, sí lo he visto en los videos. He visto algunos, ya van como unos 3 abogados ahí en redes sociales que comentan que pues bueno, el interés superior del menor a la borda, eso es lo que dice, ¿no? Porque la fiscalía está prejuzgando irresponsablemente, y también los medios de comunicación, ¿no? Al menor ¿no? Llamado ¿cómo se llama? Jonathan. Incluso por aquí estoy viendo un tuit de un abogado que cita a un periodista que dice, para que vean aquí cómo no debe de ser un manejo periodístico de la criminalización de un menor. Eso es lo que comenta, y pone aquí el tuit de este periodista. No voy a mencionar al periodista para que pues, no hacer alusiones pues, no personales. Dice, en el caso de Jonathan N., menor de edad, no se puede omitir el señalamiento de una víctima quien asegura que él junto a otras personas la secuestraron. También es cierto que después él fue víctima del mismo delito, 2 casos diferentes. Hoy la familia sabe que ya no se puede, y luego aquí continúa, manipular la opinión pública. Tampoco pueden sostener su inocencia, más cuando se habla de vendetas que hacen suponer a las autoridades que andaban en malos pasos. Hay una declaración del fiscal. No son inventos ni especulaciones, la información es oficial, así de fácil. Eso es lo que dice el periodista, y lo está señalando el abogado pues como algo, una transgresión, un prejuicio pues no hacia el menor, y que está afectando entonces esto que le llaman interés superior del menor. ¿Podría ser así? Mira, es un tema complejo, imagínate, pues yo que estuve en esos zapatos, puedo entender muchas cosas que afuera no se pueden entender. Sí, claro. En primer lugar, pues yo siempre lo he sostenido y aquí lo he mencionado, que yo creo que los abogados serios no deben hacer afirmaciones ni emitir juicios de valor sobre un procedimiento en curso si no han visto las constancias, ¿sí? En este caso la carpeta. Todo lo que refieran no va a ser más que una especulación, y en mi concepto con falta de seriedad. Si es un abogado, del abogado, así es, del abogado. No del periodista, porque el periodista no es abogado. Y el periodista por lo general, salvo que sea con mala intención, que sí los hay, pero el periodista... ¿Los has padecido o qué? Por eso hice énfasis. Por eso fue elocuente cuando dije yo, salvo que sean periodistas con mala intención o con ciertas motivaciones, que hay algunos que sí las tienen. Entonces, pero los periodistas en general sí puede justificarse que ellos emitan opiniones porque ellos no son expertos en la materia, y se puede decir, bueno, pues es que es lo que él cree, lo que él piensa. Y por lo mismo es un ignorante, podemos decir. Y por lo mismo no deberían de abstenerse, porque me parece así muy también como muy pontificador, entre comillas, ¿no? Lo de pontificador, esto que acabo de leer ahorita de parte del periodista. Porque el periodista ahí lo está dando ya por un hecho, y también sin conocer la carpeta, pues, ¿no? O sea, me parece... Es que tiene ciertas dosis ahí de argumentos especulativos. Y aquí lo que me parece a mí que no se justificaría en un periodista es el que no por lo menos procure ser lo más objetivo posible. Desde el momento en el que empieza con subjetividades, juicios de valor
sus puntos de vista, especulaciones, no, pues ya pierde total rigor periodístico esa opinión y bueno, pues ellos yo creo que las consecuencias las tendrán en cuanto a su audiencia que les pierde credibilidad, pero sí yo creo que este tema muy en particular, creo que se tiene que ser muy cuidadoso, primero los abogados. Los abogados, mientras no vean la carpeta de investigación directamente, yo creo que deberían con seriedad abstenerse de emitir alguna opinión o punto de vista, por lo menos público. Lo podrán externar probablemente en privado, con sus amistades, yo creo esto. Obviamente que a mí me han preguntado, ¿tú qué crees? No, pues yo no creo porque no conozco la carpeta, pero lo mejor es en ese aspecto. Y el periodista, como te digo, si bien es cierto, sí he sabido pues de que la autoridad ha venido emitiendo boletines, pues con base en lo que dice ahí, tratar de eso mismo, limitarse, pues, ¿no? Y que de ahí ellos emitan sus puntos de vista, pero siempre tratando de ser lo más objetivo posible. A mí me parece que se ha prestado ese tema a mucha especulación. Y sí, mira, yo te voy a leer un tuit que yo publiqué, a ver qué te pasa, a ver si no estoy cayendo yo también en el cuadro que estás, que has dibujado, porque a mí me parece excesivo mediáticamente cómo y que también ha entrado en ese juego la fiscalía, hay muchos otros casos que ni siquiera salen a explicar algo, como es por ejemplo las afectaciones a tanta gente que empezó a salir de estos cárteles inmobiliarios y entonces ahorita pues estos como que agarró, prendió el tema porque los familiares y amigos y no sé qué salieron a marchar, ¿no? Y resulta pues parece ser que le están saliendo cosas al jovencito pero me parece excesivo, muy excesivo la atención que le han dado a este caso y que hay mucha especulación, pero también me parece que la fiscalía ha puesto ahí los elementos para que se hagan todas estas especulaciones. Pues mira, pues yo nomás pregunto, ¿en qué capítulo va el melodrama Jonathan contra los superhéroes de la fiscalía? Me avisan cuando venga el capítulo donde el fiscal general de justicia del estado sale a anunciar que ya encarcelaron a toda la red de los cárteles inmobiliarios, incluyendo funcionarios públicos, y que las víctimas han recuperado sus bienes y su dinero a aquellos que han fraudeado. Pero fíjate qué importante, y no es por darte por el lado. Ahí tú no estás especulando sobre el caso en específico, como en el otro que me leíste anteriormente. No, ya habla de que el otro habla que la familia y que hace una serie ya ahí de líneas de investigación y de conjeturas. que y además pues, ya dijo el fiscal. Quien haya sido el periodista o el abogado quien dijo eso, pues a mí no me parece correcto en el que me leíste. Sí. En el que último, en el que es de tu autoría, ese pues me parece que es de un periodista serio, o sea, tú no en ningún momento hiciste ninguna valoración de ese tema en específico, ni una conjetura, ni una afirmación, ni siquiera con subjetivismo, pues, ¿no? Entonces, no, lo que estoy ahí más bien exponiendo es esa excesiva, como te dije, atención mediática que se le ha dado al caso con muchas especulaciones y cómo otros casos ni siquiera salen a decir nada, y por más de que mucha gente estuvo ahí comentando, o bueno, y se sigue comentando, y que hay muchos afectados en ese caso, pues ¿por qué? Pues todo parecería indicar, pues porque evidentemente, bueno, pues hay gente de la función pública metido, incluidas gente que está inmersa en ese, que es cómplice o que es autora también de esos fraudes, y incluyendo gente de la fiscalía en la parte inmobiliaria que pueden estar protegiendo, que puedan estar protegiendo a los pues estos llamados cárteles inmobiliarios, ¿no? Por eso eso es lo que estoy criticando, como un caso que se hace mediático así y entonces sí sale la fiscalía. ¿Sabes qué creo yo ahí sí? Yo ahí sí voy a decir que creo, no jurídicamente, sino en la parte de aquí mediática, que sí se ha orillado ahí a la autoridad a tener que estar apareciendo,
porque la mamá del joven ha tenido también un protagonismo muy grande. Entonces, yo creo que no podían dejarse de contestar o de atender todos esos señalamientos públicos. Y más en la manera como los hacía la señora y cómo se ambientaba esa situación. Entonces yo creo que es por eso que en ese tema específico la Fiscalía se ha tenido que poner especial atención en la parte de atención mediática. En otros temas como el otro, pues no es tan, si tú ves las imágenes, no es tan dramático para la comunidad, o vamos llamándole conmovedor para la comunidad, el que aparezca la señora como aparecía, aquí donde es una cuestión exclusivamente patrimonial, que si bien es cierto son delitos y hay gente muy afectada, pero si, por ejemplo, vamos a hacer un simple comparativo. Si yo recuerdo la persona que vino aquí, esta dama de Ciudad Obregón, que estuvo aquí en tu programa, expuso sus detalles, etcétera. Pero ella misma decía, bueno, pues yo confío y él me va a hacer justicia al tiempo, etcétera. En cambio, si ves la escena de la señora, y ahí me refiero al impacto o repercusión en la comunidad, pues aquella señora obviamente que sí jala mucha atención, y entonces ahí la autoridad pues se ve obligada a tener que darle atención. Y fíjate, yo no me refiero precisamente en que esos asuntos patrimoniales se atiendan en lo mediático, no digo eso, pero aquí inmediatamente reaccionaron, encontraron, y bueno, ya sabes, está muy enrarecido el caso. A mí ni me gusta hablar del tema para no abonar, pero en lo otro, a pesar de que las denuncias, sí es verdad que cuando se empezó a visualizar, se empiezan a judicializar los casos, te digo, porque muchas de las víctimas me hablaban, oye, ya se judicializó, que esto, que... Pero ahí está, y al señalado de fraudes, de múltiples fraudes y multidemandado, varias veces, digo, pues yo he sabido porque pues sigo medio en contacto ahí con las víctimas y me dicen, oye, pues que tenía audiencia y de repente la cancelaron por esto. Y luego otra víctima, lo mismo, oye, pues ya estaba y le cancelaron. O sea, ese tipo de cuestiones, esos tratos que se están dando, no indica otra cosa más que hay quienes están protegiendo a estos. Ese es lo que yo infiero, pues, ¿no? Pero bueno, y era todo nomás como la diferencia de los tratos de los casos, ¿no? Sí. Ok, sí, se judicializa aquí cuando sale a la luz pública porque pues bueno, y son muchas demandas, bueno, se judicializa, ok, empieza como a caminar. Acá es un drama enorme, y ahí sí inmediatamente van esclareciendo el caso, ¿no? Y se van sabiendo más cosas. O sea, parecería que tienen que venir a la corte mediática para que empiecen a reaccionar, ¿no? Eso es lo que es mi molestia, pues, ¿no? O es mi señalamiento. Es increíble que volvemos al origen de casi todo esto, cuestiones judiciales, que es el acceso a la justicia. Evidentemente no es para todos, ¿no? Desafortunadamente, es una cuestión también de elitismo, ¿no? Parecería ser. Pues mira, eso... A menos de que lo mediatices, pues no, o sea, pues sí. Bueno, es que los medios cumplen una función social muy, muy importante, y si recuerdas también ahí mi tesis en maestría, es la injerencia de los medios en el sistema penal acusatorio, y efectivamente los medios son muy importantes para bien y para mal. Así es. Nomás la cuestión es que tienen que ser aprovechados, utilizados responsablemente. Entonces, aquí en este tema que estás tú poniendo sobre la mesa, digo, yo entiendo que el asunto de los fraudes inmobiliarios es muy, muy delicado, es una cuestión que ha agraviado a mucha gente y que debía de tener, no sé cómo se esté atendiendo, con pues no. Que salen ahí como pobre perjudicado, un trabajador de mudanzas, pues no, que va a trabajar y termina en la cárcel 2 meses y todavía tiene que pagar. Pero te digo una cosa, yo creo que mira,
aun cuando la institución ahí tiene un déficit de personal, porque debe de tener mucho más personal y lamentablemente sé que no es culpa pues no de los titulares ahí, sino de la gente que decía asigna los presupuestos y ese tipo de cosas. Creo yo que este tema reciente, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado y que además debe de servir de mensaje para que no se sigan cometiendo por lo menos ese tipo de delitos, como aquí en este caso, pues imagínate la ciudadanía pensando en que sus hijos de 16 años en cualquier momento podían ser secuestrados. Entonces, si te fijas, los mensajes del titular ahí son en el sentido de que no, estén tranquilos, fue un caso muy aislado y que además no es lo que todos se puedan imaginar, como si generalizadamente aquí en Hermosillo o en Sonora los hijos no puedan salir y que tienen que cuidarlos, porque eso es lo que estaba generando en como se le llama, la inseguridad subjetiva en el ambiente, la gente pensando ya, oye, a mi hijo, no, pues vale más que lo tenga aquí, a ver dónde anda y estar muy al pendiente porque parece que lo están secuestrando, se están llevando. Entonces, yo creo que por eso sí tuvo que poner especial concentración en este tema, por todas las implicaciones que tiene alrededor y el mensaje que tiene que mandar, de decir, señores, esto está resuelto o está en vías de resolverse, pero además no es lo que se ha especulado, lo que se ha dicho, para que estén tranquilos. Y esa es la función de un fiscal, tener credibilidad y dar tranquilidad en la medida de lo posible. En este otro tema, pues sí entiendo yo que es muy importante, ahí sí que tendrán que estar muy al pendiente quienes sean los abogados, asesores jurídicos de las personas víctimas, ya sean particulares o sean los de ahí de adentro, para que ese tema pues pueda caminar y que camine como debe ser, pues no, que no estén, si es que como tú me comentas, están ahí estancados o detenidos. Sí. O sea, yo ahí también creo que los abogados tienen que, porque hay medidas que son de las bondades del sistema penal acusatorio. Antes el agente del Ministerio Público en el sistema tradicional era un todopoderoso. Y si la averiguación previa caminaba, si él quería, y si no caminaba, pues ahí se estancaba. Ahora, si hay omisiones, si hay lentitud del Ministerio Público, pides una audiencia general con el juez de control, te la conceden, vas y le haces el señalamiento y le ponen plazos a la gente del Ministerio Público. Para eso es precisamente juez de control, para controlar. Entonces, esas son las bondades. Entonces, pero ahí tiene que ser el abogado asesor jurídico también. No, es decir, no es únicamente una cuestión que esté dentro de las atribuciones, no atribuciones, sino dentro del ámbito de decisión del Ministerio Público, sino que hay instancias ágiles y rápidas donde puedes ir a pedir que lo agilicen y que lo empujen y que lo apuren. Entonces, ahí sí yo creo que también quienes estén asesorando jurídicamente debían de abocarse a eso. Bien, muy bien, pues excelente, y mira, nos extendimos, pero muy bien explicado y pues bueno, nos das un panorama ahí más claro, ¿no? Digo, no es fácil, porque bueno, los tecnicismos, para que no somos abogados, pero bueno, ayudan mucho hay muchas cosas que ya se pueden discernir mejor, ¿no? Sí, es muy importante que la gente, porque cualquiera podemos estar en X momento inmersos en una situación. Si no somos nosotros, son nuestros parientes, son nuestros amigos, y la parte que es el tema de hoy, lo de la prisión preventiva, sí es algo que tienen que tener muy presente, que es una cuestión en este momento muy frágil, que tenemos que estar al pendiente, los ciudadanos, todos saber en qué consiste, que es lo que traté de explicar, para que sepan cuándo se puede aplicar, cuándo no, que lamentablemente ahorita sí, y digo lamentablemente, porque si bien es cierto, hay jueces, en su mayoría, por lo menos los del fuero común, que son sí muy responsables en ese aspecto, sí no faltan algunos otros que en un momento dado pueden imponer una prisión preventiva cuando no se amerita, cuando hay otras medidas que permitirían cumplir con el objetivo sin necesidad de llegar a eso. Pero sí hay que tenerlas presentes los alcances como ciudadanos para también evitar estar en ese tipo de problemas. Entonces, la conclusión y respondiendo a lo que era el título del programa, sí hay una afectación entonces en cuanto a los derechos humanos. En mi concepto, sí, mira. Con la prisión. Voy a ser muy claro nomás para amplio voy a ser muy claro, sí. Es constitucional porque están en la Constitución.
Si son violatorios de derechos humanos en un momento dado, en mi concepto sí puede ser, cuando sean delitos que no sean lo de delincuencia organizada. En todos los otros sí es una pena anticipada, que me parece que solamente se debe de imponer, y no es violatoria de derechos humanos, cuando sí de manera debidamente justificada se impone. Ahí sí, si te la imponen porque está justificado debidamente, porque sí se acreditó un peligro de sustracción, y ya expliqué los 3 supuestos, entonces ahí sí no es violatoria, pues, ¿no? Pero una prisión preventiva oficiosa, nomás porque te dictaron un auto de vinculación a proceso por un robo a casa habitación, en mi concepto eso sí es injusto. Bueno, pues ahí está la conclusión. Pues mucho éxito de nueva cuenta, Rodolfo, con esta inscripción, que tu aspiración de llegar al tribunal de disciplina. Pues mira, déjame decirte una cosa, qué bueno que lo comentas ya para cerrar. Sí. Mi interés es participar. Sí. Es participar, no es un anhelo, no es una gran aspiración. Yo en mi litigio estoy muy satisfecho, muy contento, es mi vocación, es lo que estoy haciendo con todo gusto, y te lo digo eso también porque algunos clientes luego, oye, ¿te vas a ir? Me dicen a mí. Entonces, sí quisiera aclarar que mi interés es participar, hacerlo de la mejor manera posible. Si en un momento dado se llegan a alinear los astros, incluso porque luego viene un proceso electoral en donde hay que ser realistas también, imagínate todos los votos que hay en la Ciudad de México contra los que pudiera yo tener aquí en Sonora, no, pues es un avasallamiento en un momento dado. Entonces tengo que ser realista en ese aspecto. Mi interés, como te digo, es participar. Sí te considero yo que esto abre la posibilidad de que lleguen mejores perfiles a esos puestos, por lo menos en cuanto a sensibilidad y empatía con la ciudadanía de parte de los juzgadores, y que bueno, pues esperaré a ver cómo evoluciona, y si se da, pues qué bueno, y ya lo consideraré. Bueno, pues ahí está, todo el éxito. Muchas gracias. Ahí estamos, pues gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.